Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de sus conversaciones en casa. Esta noche, la casa en el planeta, donde hablamos de los temas de interés general y ambiental para la ciudad capital, para el área metropolitana. Hemos hablado de el ordenamiento territorial en Bogotá, de la macroecología de la ciudad, de los componentes sociales y culturales que definen distintos aspectos de la calidad de vida y el bienestar de los bogotanos y las bogotanas. Uno de esos aspectos que más nos causa perturbación es el tema del cambio climático. Estamos abocados a unas transformaciones muy marcadas de los ciclos climáticos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en Bogotá, que ya pasó el día de San Francisco hace casi 8 días, no ha caído el cordonazo, un aguacero emblemático con el que se daba ritualmente inicio a la segunda temporada invernal en la sabana de Bogotá. Todos los indicadores climáticos están cambiados y, por supuesto, el IDEAM ha construido unos escenarios de futuro basados en los del IPCC que muestran, por ejemplo, que en el año 2040, es decir, en muy poco tiempo, dentro de 20 años, la ciudad en el valle del río Bogotá puede tener incrementos hasta el 40% de su pluviosidad anual. Eso significa una cantidad significativamente más alta de agua que va a tener que absorber el territorio, y si el territorio está impermeabilizado, pues ya sabemos lo que eso genera. ¿Cómo abordar el cambio climático? ¿Cómo eh, enseñarle a los niños que hoy en día están en el colegio, que están empezando su formación, a prepararse para esas transformaciones que ya son irreversibles? ¿Cómo contarles acerca del cambio climático? Eso es una de las preguntas que nos hacemos, y aquí en Canal Capital queremos compartir con ustedes un diálogo entonces con una persona muy especial, una educadora que ha estado dedicada toda su vida a la docencia, y en particular a la docencia en temas ambientales. Estoy hablando de Johanna Cifuentes. Bienvenida, Johanna, a Canal Capital, a la casa en el planeta. Muchísimas gracias, Brigitte. De verdad que es un placer acompañarlos la noche de hoy y les envío un saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan. Bueno, Johanna es cofundadora del Climalab y es docente, como les había dicho. Ella es licenciada en biología, magíster en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aquí en Bogotá. Se ha especializado en educación ambiental y específicamente en el tema de crisis climática. Es periodista, es una de las líderes más reconocidas aquí en Bogotá. Las huelgas climáticas del viernes nos pusieron en contacto hace un tiempo, y en este momento es la directora de Relaciones Públicas de Climalab, que es la entidad de la que es cofundadora. Ha sido delegada juvenil en las conferencias de ONU sobre cambio climático en Perú en el 2014, en París la emblemática en el 15, en Madrid en el 19, y está certificada por las Naciones Unidas como capacitadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diría yo que Johanna es una de las personas que ha ido construyendo una carrera muy emblemática y un liderazgo estructurado en términos de educación ambiental y de cambio climático. Entonces yo quiero iniciar esta conversación preguntándole a Johanna primero qué es Climalab y de dónde surge su vinculación con el tema de educación ambiental. Y luego ya empezaremos a hablar un poquito más sobre la historia de la educación ambiental en Bogotá y en el mundo. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, primero que todo, Climalab es una organización sin ánimo de lucro que nació en el 2016, de esos sueños que tuvimos, en este caso 3 personas que fundamos esta organización, y que el día de hoy es una organización liderada por jóvenes de diferentes partes, no solo de Bogotá, sino también de algunos municipios cercanos, que estamos convencidos de que el trabajo en términos de la educación, la comunicación, el arte y la investigación, que son esas 4 líneas principales en las que trabajamos, pueden ayudarnos a contribuir
a enfrentar ese cambio climático, a comprenderlo y también a empoderarnos, ¿no? A brindarnos como esas herramientas, brindarles esas herramientas a las comunidades. Nosotros estamos, digamos, muy enfocados en lo que es el empoderamiento comunitario, principalmente de dos poblaciones, de la población juvenil, de niños, niñas y jóvenes, y también de las mujeres, porque consideramos que es importante que tengan una participación activa y una, digamos, incidencia efectiva en estos temas. Y bueno, digamos que cómo llego yo a la educación ambiental y por qué nace un poco Climalab, pues precisamente a lo largo de mi vida, mi formación, me he formado, pues como ya lo dijo Brigitte, como educadora, y dijimos en un momento, precisamente en esa COP de Perú, nosotros formamos una iniciativa que se llama Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos en el 2014. Nos encontramos allá como muchos grupos jóvenes que no encontrábamos como un lugar, una perspectiva como muy concreta de qué se estaba haciendo en Colombia respecto al tema de cambio climático y juventud, y decidimos vincularnos y así nació este movimiento. Luego, más adelante, pues fundamos Climalab con ese objetivo también un poco de impulsar este tipo de iniciativas juveniles, pero más desde un espacio como formal, como que pudiéramos nosotros también un poco buscar iniciativas, financiamiento, porque es algo muy complicado también acá en nuestro país, en muchos países de la región, lograr un financiamiento para ejecutar proyectos que de verdad puedan generar unos cambios transformacionales. Entonces así nacimos un poco. Me parece estupendo que los jóvenes y las jóvenes actúen, porque no podemos quedarnos a la expectativa de que sean las instituciones, de que sean incluso las empresas, de que sea la formalidad la que vaya pensando cómo adaptarse a las condiciones cambiantes que vienen, porque el statu quo pesa mucho. Hay una inercia muy grande reconocida por los organismos multilaterales en este momento, que están angustiados viendo que los indicadores no mejoran. Desde el año 75 se viene hablando fuertemente de educación ambiental. De hecho, yo creo que la educación ambiental ha tenido mejores épocas que la presente, porque era un componente central en el trabajo de la UNESCO, del PNUMA, en el inicio de las discusiones globalizadas sobre el futuro común. Incluso el concepto de sostenibilidad está arraigado sobre todo en el tema de la justicia intergeneracional, es decir, cómo hacemos para que las próximas generaciones no lleven de bulto, no paguen los platos rotos de unas circunstancias que podrían haber sido consideradas con la suficiente antelación. Imagínense ustedes en el año 75 ya conversando al respecto. Se adoptó para entonces si mal no recuerdo, aquí tengo la nota, el Acuerdo de Belgrado, precisamente sí, acerca de la educación ambiental, con unos principios, unas orientaciones. Se le pidió a todos los países que desarrollaran una serie de actividades y de normatividad para fortalecer este aspecto. En Colombia, el Código de Recursos Naturales tiene un capítulo sobre educación y formación ambiental que pues se implementó parcialmente, como todo lo que se ha venido decretando en los temas ambientales. ¿Qué tanto lo que hacemos hoy en día en el 2020, yo diría que 50 años después de todas estas reflexiones, representa un avance sobre lo que se debatía en el mundo para esa época? Bueno, yo creo que la educación ambiental, como tú lo decías, tuvo una trascendencia importante hace varios años. Sin embargo, ahorita, infortunadamente, como que se le ha perdido un poco esa visibilidad y esa importancia, esa relevancia, sobre todo en los espacios pues de educación formal, ¿no? Digamos que en la educación informal, cuando hablamos de educación ambiental, digamos que todavía encontramos muchos colectivos comunitarios, organizaciones de jóvenes, de mujeres, entre otros, que vienen trabajando en este tema de educación ambiental, pero es completamente necesario que desde la educación formal
un poco se ambientalice la educación, ¿sí? No solamente que la educación ambiental sea parte de algunas actividades que se realizan a lo largo del año, como por ejemplo las celebraciones de fechas ambientales, o que solamente, por ejemplo, los profes y las profes de ciencias naturales sean los encargados de hablar sobre educación ambiental, sino que de verdad se hable desde una visión, desde la transdisciplinariedad, desde la transversalidad, que la educación ambiental esté en todo, porque precisamente la educación ambiental es un sentir, es una forma de cómo nosotros podemos interpretar el mundo, y es un proceso que dura toda la vida, así que debe ser integral. Entonces, desde la educación formal está como ese primer paso tan importante para que en toda la población, digamos, puedan acceder a este tipo de reflexiones, a este tipo de abordajes que tienen que ver con todo lo que está relacionado con las problemáticas ambientales, y que también tienen un influjo en impactos sociales, económicos, políticos, porque eso también es una visión que debemos tener en torno a la educación ambiental, que no solamente tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver precisamente con esas relaciones que hay entre el ser humano con esa naturaleza, y también incluso las relaciones y conexiones que tenemos con nuestros semejantes, porque eso es algo que también se nos ha olvidado, que muchas veces concebimos como solamente el cuidado de esa naturaleza, la protección, esa visión conservacionista, pero no entendemos también las múltiples relaciones e interdependencia que hay entre esa naturaleza y el ser humano. Lo que dices es muy importante porque eh, resuena en la posición de las personas en su hábitat. Cómo no convertir, digamos, la reflexión ambiental en una reflexión sobrenatural, algo que se habla en genérico, que se predica como un discurso, y que a todo el mundo se le llama a tomar conciencia. Había unos elementos muy claros al principio de la agenda de la educación ambiental, en ese sentido, unas indicaciones que después se retomaron en las metas del desarrollo, y luego se volvieron a procesar en los ODS y se siguen discutiendo, y que tienen que ver con esos aspectos que mencionas. Uno, la construcción de conciencia. ¿Qué significa adquirir conciencia? Y ahora me ayudas con eso. Y luego el tema de las actitudes y los valores, un poco más asociado con cómo nos pensamos nosotros mismos en el territorio y en el tiempo y en el espacio. El tema de los comportamientos, ya que empieza a ser un poco más complicado, cómo modificar los comportamientos con base eventualmente en esas dos premisas anteriores. Y finalmente el conocimiento, cómo el saber o las distintas fuentes de saber me ayudan a modificar mi comportamiento de manera que sea muchísimo más sensato y sostenible, o que ayude a construir sostenibilidad. Me gustaría ver un poco o escuchar tu opinión, que compartieras con los televidentes y con las personas que están observando a través de las redes sociales, tu perspectiva de esos 4 elementos de la educación ambiental. Bueno, claro que sí. Primero que todo, lo que tú hablabas del tema de la conciencia, ¿no? Entonces, generar conciencia en las personas tiene que ver con que entiendan cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de todas las problemáticas que están vinculadas a los temas ambientales. También algo muy importante es el tema de los valores, del cambio de actitudes y comportamientos, de cómo inculcar desde una visión ética que precisamente debemos tener una postura frente a esas problemáticas ambientales. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que nos está afectando? No solamente como especie a nosotros los seres humanos, sino que también afecta a otras especies con las que convivimos, cómo afecta a los ecosistemas y esas relaciones que se generan, digamos, en estos espacios, ¿no? El tema de las actitudes, de cuáles son esos valores sociales que debemos inculcar en la población. El otro tema también es el del conocimiento, que es supremamente importante. Yo creo que algo en lo que nosotros debemos seguir reiterando desde la educación ambiental es que debe ser una educación que tenga como base
el conocimiento no solamente científico, sino también el conocimiento tradicional de cómo generamos ese diálogo de saberes con las comunidades indígenas, con las comunidades afro-raizales, entre otras, y podemos generar de verdad unas propuestas que sean integrales y que entiendan y que comprendan el complejo sistema en el que estamos y este complejo sistema llamado tierra. Y también el tema importantísimo, y es algo, digamos, en lo que se debería estar trabajando en este momento desde la educación ambiental, y es que muchas veces solamente nos quedamos en la parte de la sensibilización de la población y no estamos llegando más allá, que es con el tema de precisamente empoderar. Esta es una palabra que personalmente me gusta mucho y que la abordamos mucho en Climalab, y es brindar esas herramientas, generar ese fortalecimiento de capacidades en las personas para que tengan la posibilidad de tomar decisiones informadas con base en esos conocimientos y que también tengan las herramientas para actuar. Entonces yo creo que es muy importante generar esas reflexiones, y más en un momento tan crítico como el que vivimos ahora, ¿no? En esta crisis planetaria en donde se confluyen, digamos, como todas estas otras crisis. Hablamos de la crisis climática por un lado, por otro lado hablamos de la crisis económica, en este marco de la pandemia ahora hablamos de una crisis sanitaria, pero todo, digamos, que está súper relacionado y es interdependiente. Todas estas crisis tienen muchos vínculos entre sí, y una de las bases que debemos entender es que la crisis climática está vinculada también, y la crisis, digamos, en temas de, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad también está vinculada con la crisis sanitaria. Entonces son abordajes que debemos realizar en este momento tan coyuntural como es, digamos, el que estamos viviendo. Mucha crisis es una de las palabras que además en la pandemia hemos tenido que analizar, hemos tenido que desarrollar para entender qué significa, cuál es el alcance de las condiciones amenazantes del momento. Eso en educación algunas veces pareciera que genera una pedagogía a la defensiva o una pedagogía del miedo, una pedagogía en la cual los niños están creciendo con la perspectiva de que este mundo realmente ya no tiene remedio, y también genera reacciones de indignación por un lado ante digamos, la falta de respuestas del Estado, de la sociedad en general, o la falta de cambio, como que la gente dice, pero ¿cómo así si llevamos 50 años viendo este derrotero, este proceso, es que no está pasando nada? ¿Quién está a cargo? Alguien responda, ¿no? Un poco lo que ha conllevado a que la gente salga a la calle. Antes de la pausa, querría dejar sembradita la semilla del activismo, la semillita de qué significa el activismo en términos de acción ambiental, acción climática, y qué tal funciona la relación entre educación y activismo. Pero vamos a la pausa y ahora regresamos. Regresamos a la Casa en el Planeta, conversaciones acerca de la educación ambiental y el cambio climático. Hoy con Johanna Cifuentes, quien es creadora y directora de Relaciones Públicas del Climalab. Con Johanna veníamos hablando de los componentes de la educación ambiental que han sido destacados por los organismos multilaterales, por la normatividad nacional, y que aún estamos discutiendo y tratando de implementar. Quisiera invitar a que escucharan las opiniones de los jóvenes que hoy en día se expresan sobre el tema de cambio climático, para luego preguntarle a Johanna qué es lo que está pasando en Bogotá con estos estudiantes, con estas personas que están enfrentando un cambio radical en sus vidas. Corramos un video. La temperatura pues del hogar ha aumentado mucho, está en 28 grados o 32 grados, y pues eso es como normal ya en Patillas, en el Cauca.
y pues eso afecta pues al ganado también, al ganado, a los cultivos. Algunos ríos se han secado pues por la minería ilegal. Honda, por todo el borde de Honda está el río Magdalena y lo atraviesa en la mitad el río Guayana. Entonces, en el tema del cambio climático, pues todos los años se ve que en cierta temporada del año el río crece muchísimo. Obviamente no en la misma temporada, digamos que en un rango grande, el río crece o el río se seca. Entonces, hay ciertas poblaciones pues, que construyen en esa zona y no hay ningún tipo de control respecto a ello. Entonces, el cambio climático en cuanto a las crecidas de los ríos, pues afecta mucho a las poblaciones. La extracción de los minerales que se utiliza también deben ser por medio de zonas hídricas y literalmente tiene que mirarse esto, por ejemplo lo que pasó con el fracking, creo que es un tema que también es fundamental porque es que no se respetaron esas zonas hídricas y que pasen muchas otras partes, no se respetan esas zonas hídricas, entonces lo que tienen que hacer los candidatos es enfocarse bastante en eso porque es que tener un medio ambiente bastante sostenible sería muy bueno dentro de este país, además que Colombia es uno de los países con mayor demanda hídrica en todo el mundo, ¿sí? Entonces creo que pues es bastante importante que los candidatos presidenciales toquen este tema. Sí, pues ya que las medidas que se tomen pues van a ser muy importantes tanto para el presente como para el futuro en muchos aspectos, en la parte de producción agrícola, en la parte de movilidad también es muy importante, cómo nos movilizamos en la ciudad. Creo que este tema es fundamental y que todos los candidatos deberían hablar del cambio climático porque antes de pensar en una economía y en una sociedad tenemos que pensar en el medio en el que vivimos, en el medio en el que estamos y la protección de los recursos es una cosa primordial que debe estar en la agenda de los candidatos. Estas intervenciones que ustedes vieron, pues evidentemente provienen de unas preguntas que se le hicieron a los jóvenes en las calles de Colombia sobre su perspectiva asociada con el cambio climático y lo que le pedirían a los candidatos a la presidencia, a las corporaciones públicas. A mí me queda, después de escucharlos, me quedan muchas preguntas. Es decir, ¿será que la gente sí está entendiendo qué significa cambio climático? Johanna. Bueno, sí, precisamente este video lo hicimos en el año 2018 en el marco de las campañas presidenciales, también digamos como lanzamiento de una iniciativa que hicimos con Climalab, con apoyo de algunas organizaciones, entre ellas la Fundación Heinrich Böll, en donde precisamente lo que nosotros queríamos era mostrar un poco de cuál era esa perspectiva de los y las jóvenes del país en torno a estos temas de cambio climático, cómo lo estaban viviendo, de qué manera les estaba impactando, y efectivamente ustedes pudieron ver en estas intervenciones que estas personas pues son conscientes de esos cambios en donde viven, en los sitios en donde viven, y efectivamente estamos en este momento viviendo, podríamos decirlo, ustedes de pronto han escuchado en algún momento este término, una emergencia climática, que incluso digamos en el caso de Bogotá se está generando todo un proceso para declarar la emergencia climática en Bogotá. ¿Y esto qué significa? Que precisamente estamos viviendo unos cambios y unas transformaciones de manera muy rápida y muy drástica debidas al cambio climático. En el caso, digamos, de lo que podríamos decir nosotros, si las personas están entendiendo efectivamente que el cambio climático es urgente y se necesita actuar ya, pienso que todavía falta muchísimo por hacer. ¿Qué pasa? Yo les explico en algún momento, yo les pongo el ejemplo a mis estudiantes de un caso de la ranita, le decimos, en el que si colocamos a una rana en una olla con agua fría y esta se va calentando poco a poco, ¿qué va a pasar con la ranita? ¿Será que la ranita va a saltar, se va a alarmar o qué va a pasar? Entonces, en ese digamos, ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes, ellos dicen, no, la ranita se va a sentir un poco cómoda porque pues es un animal que nosotros lo llamamos de sangre fría, como no va a sentir un cambio tan drástico de la temperatura, entonces la ranita va a quedar ahí quietica y se va a quedar pasiva. Y va a llegar un momento en el que la temperatura va a ser tan alta que no va a tener esa capacidad de actuar rápidamente y saltar de la olla. Pero ¿qué va a pasar si más bien colocamos a la ranita y la metemos en esa olla caliente? Pues inmediatamente va a saltar, ¿sí? Va a ser la reacción
Y eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la crisis en este momento de la pandemia. Como fue una crisis que llegó ya, que vimos las consecuencias rápidamente, entonces todo el mundo se alarmó, los gobiernos comenzaron a generar, digamos, acciones concretas para responder ante esta crisis. Pero ¿qué pasa con la crisis climática? Que es el primer ejemplo que les decía de la ranita. Como el aumento de la temperatura ha sido de cierta forma lento y no estamos viviendo las consecuencias tan rápidamente y tan drásticamente, que sí han impactado a unas poblaciones, pero a la generalidad de la población o a las personas, digamos, que viven en zonas donde no hay tanto riesgo, por ejemplo, de inundaciones, de deslizamientos, entre otros, porque las poblaciones que están más afectadas o que son más vulnerables son precisamente las que viven en condiciones de pobreza o que no viven en zonas de pronto urbanas o que no tienen tampoco los elementos para responder ante esas amenazas, pues como que están invisibilizadas. Entonces yo creo que esa es una necesaria reflexión en este momento, de que nosotros comenzamos a reconocer que esta crisis ahorita está afectando a las personas más vulnerables, pero que en un momento muy cercano nos va a afectar a toda la población, no solamente en Bogotá o en Colombia, sino en todo el mundo. Y Bogotá es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático. ¿Qué pasa? Por ejemplo, podemos ver en datos que más del 70% de la población está en zonas urbanas, y en Bogotá el 70% de todo el territorio es rural. Entonces, ¿qué pasa? Estamos llegando, muchas personas se están asentando en las zonas urbanas, y esto genera también muchos mayores riesgos en las zonas, por ejemplo, en Sumapaz, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal podemos encontrar que hay mayor riesgo a deslizamientos. Tenemos también que haya un aumento muy importante en el riesgo de inundación en Bogotá. Más del 30% de nuestro territorio tiene riesgo de inundación. ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, cuando yo también hablo con mis estudiantes y pues traigo como todos estos temas porque son reflexiones que hacemos, no conocen, por ejemplo, ecosistemas tan importantes para enfrentar este reto del cambio climático como son los humedales, ¿sí? No reconocen que hay unos ecosistemas importantes en Bogotá que se deben proteger y que debe haber también una relación. Si bien encontramos que Bogotá es una ciudad que sigue creciendo de forma muy rápida, donde la urbanización, como ya lo decía, las construcciones aumentan rapidísimo, pues también tenemos que ver la forma de cómo proteger este tipo de ecosistemas que contribuyen efectivamente a amortiguar todos estos impactos que tiene el cambio climático. Entonces es importante como todas estas reflexiones. Mucho, mucho. Y ahora que menciona los humedales, pues aquí tuvimos un programa con la Fundación Humedales de Bogotá conversando sobre su estado, su historia, el manejo que se le da a estos ecosistemas. Y pues creemos que en el futuro seguramente, ante escenarios de incrementos de pluviosidad, vamos a tener que regenerar y reconstruir ecosistemas de humedales bajo parámetros mixtos de ingeniería, ancestralidad. Estuvieron aquí los pueblos Muisca también hablando del humedal Tibabuyes y su búsqueda de una restauración integral del humedal y de los modos de vida asociados con el agua que ellos reclaman y reconocen en la historia de su pueblo. Yo creo que ese es un elemento muy interesante. Pero antes de seguir a la parte formal de la educación, quisiera que habláramos de los negacionistas, de las personas que dicen, bueno, sí, es cierto, pareciera que el clima está cambiando y ya no se atreven a decirlo de frente, pero pues siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido deslizamientos, siempre ha habido granizadas. Que el clima, que la temperatura esté creciendo un poquito o no, pues es muy difícil de constatarlo porque pues yo no tengo termómetro en la casa y yo no sé estadística, y esos son los doctores lo que están diciendo eso, y los doctores están todos comprados por alguien, entonces no hay que creerle a nadie en este tema. ¿Cómo enseñarle de verdad a la gente a construir una visión robusta, propia, autónoma acerca de lo que está pasando en el cambio climático?
Bueno, acá es muy importante precisamente enfrentar como todas esas posturas negacionistas. Algo en lo que debemos trabajar mucho es que es importante dialogar con aquellas personas con las que no estamos de acuerdo. Eso también nos ayuda a nosotros a tener a generar, a construir una perspectiva crítica frente a los problemas, ¿no? En este caso del cambio climático, no es decir, bueno, yo no voy a hablar pues con esta persona que no cree en el cambio climático porque o es muy mayor, entonces ya es difícil cambiarle el pensamiento, este tipo de cosas debemos sacárnosla de la cabeza y precisamente lo que necesitamos en este momento es generar ese tipo de diálogos, ese tipo de confrontaciones. ¿Y qué herramientas debemos tener nosotros para generar precisamente estas discusiones y que generemos ojalá un cambio en ese pensamiento, una transformación, así sea lenta, pero concreta en estas personas que de pronto no creen en que el cambio climático es real? Es precisamente teniendo como base, por un lado, el conocimiento, ¿cierto? Como ya les decía, no solamente el conocimiento que nos aporta la ciencia, todos estos informes, el que tú nombrabas de los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, de lo que dicen también los estudios de diferentes organizaciones a nivel local, nacional e internacional, sino también los conocimientos tradicionales que tienen muchas comunidades que pueden aportar en términos, por ejemplo, de la adaptación al cambio climático, de qué forma nosotros respondemos ante esos impactos y que ya lo han venido haciendo por muchos años. Entonces yo creo que ahí la importancia es que podamos entender que el cambio climático es real y está sucediendo ya. Y como lo dice la ciencia, y lo dicen aproximadamente el 97% de los científicos, el cambio es provocado por el ser humano, porque precisamente desde que inició la revolución industrial, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero comenzaron a aumentar rápidamente. Pero el mismo ejemplo que les decía yo de la ranita, como la temperatura no venía aumentando tan drásticamente, entonces muchos negacionistas dicen, pues claro, son cambios que han venido dándose a lo largo de toda la historia del planeta, pues, pero ¿qué decimos nosotros? Son cambios que desde hace algunos años, desde esa revolución industrial, se han dado mucho más drásticamente y han sido, digamos, por estudios científicos, han sido provocados por este aumento de las emisiones. ¿Y quiénes provocan esas emisiones? Básicamente el ser humano, con el tema de las industrias, con la ganadería, todo esto que tiene que ver con los cambios del uso del suelo, y bueno, con temas también que tienen que ver con el transporte, el uso de combustibles fósiles, y son con base en los estudios. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, si nosotros tenemos esos argumentos, y también algo muy importante, y es con base en este video que se pasó hace un momento, y es cuáles son los impactos, y efectivamente podemos nosotros identificar esas consecuencias en las zonas en las que vivimos, y si es que no son tan visibles en donde estamos nosotros, pues preguntémosles a otras personas y vemos que sí, efectivamente hay muchos impactos que se están generando desde hace unos años. Preguntémosles también a nuestros abuelos, abuelas, a nuestros tíos, tías, cómo era la temperatura, cómo era el clima, podríamos decirlo, hace algunos años y cómo es hoy. Y estén seguros que les van a decir, sí, miren Bogotá, o miren fotografías de la Bogotá antigua, cómo se vestían las personas. Nomás con esto también uno se puede dar cuenta que efectivamente hemos vivido unos cambios. Y acá lo importante no es decir, bueno, Bogotá en unos años va a tener, según las proyecciones, 3 grados más. ¿Qué nos va a afectar a las personas que vivimos en Bogotá? No, pues simplemente unas gafitas de sol, unas blusitas de pronto más holgaditas, hasta podemos poner piscina. Digamos que esta charla también la abordamos de forma como un poco cómica con mis estudiantes y dicen, no, pues sí, chévere, profe, porque pues un poquito en Bogotá, un poquito más templadita no sería mala.
Pero la cuestión es que tenemos que analizar que ese aumento de la temperatura no es que sea solamente en las regiones, sino que es un promedio de la temperatura de todo el planeta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a impactar a esas zonas que tienen temperaturas aún más altas y temperaturas sobre los 40 grados? Y ya vimos en Bogotá, por ejemplo, en el 2017 fue el récord de temperatura que tuvimos, más de 25 grados centígrados. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cuáles son las consecuencias de ese aumento de la temperatura? No solamente que tengamos una sensación térmica de que hay un poquito más de calor y nosotros nos sentimos cómodos porque Bogotá le decimos la nevera y es muy fría, ¿no? Pero la cuestión es cuáles son esas consecuencias, no solamente en Bogotá, sino en el mundo, y de qué forma va a afectar a los ecosistemas, va a afectar a los animales, a las plantas, a esas relaciones que vienen allí a integrarse, digamos, en todo ese abordaje complejo que tiene que ver con el cambio climático y con todos estos impactos, ¿no? Entonces es muy importante reconocer eso y también, por otro lado, reconocer que no solamente el cambio climático tiene que ver con aumento de la temperatura, que es con lo principal con lo que lo asociamos, sino que también tiene que ver con bajas temperaturas, con disminución en las lluvias o aumento de las lluvias, que esto también puede generar inundaciones, que era lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, en Bogotá. Ustedes ya vivimos más bien la ola invernal en el 2010-2011, con graves consecuencias a nivel económico, ustedes saben, a nivel social y demás. Entonces yo creo que tiene que ver con todo ese análisis y conexión de causas para comprender un poco más de que el cambio climático efectivamente es real. Rico Bogotá más calientico, pero rico Bogotá con dengue. No estamos tan seguros de que queramos atraer los zancudos y todos los bichos de tierra caliente a nuestra urbe, que además no estaría en capacidad de responder a condiciones cambiantes epidemiológicas, porque después del COVID ya sabemos lo que puede suceder con las grandes aglomeraciones. Después de esta pausa, vamos a hablar sobre las intervenciones concretas que está proponiendo ClimaLab en la escuela. De nuevo aquí conversando en la Casa en el Planeta acerca del cambio climático, acerca de cómo educamos a nuestros hijos e hijas para que tengan la capacidad de afrontar esas transformaciones que ya son inevitables en los próximos 20, 30, 40 años y que van a generar importantes retos para la adaptación de todas las personas en el planeta. Johanna Cifuentes de ClimaLab nos está compartiendo su perspectiva acerca de la forma en que educamos a las nuevas generaciones en temas de cambio climático. Johanna, en la práctica, en la escuela, en el colegio, ¿qué hace ClimaLab? ¿Qué hace su merced? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en estos años, somos una organización joven, no solamente por las personas que la conformamos, sino porque recién nos establecimos formalmente en el 2017, pero desde el inicio hemos tenido esa proyección y ese convencimiento de que una de las líneas más importantes a trabajar iba a ser la línea de educación. Entonces, en el marco también de la iniciativa Al Clima con el País, que les presentamos pues con el video, que fue una iniciativa que en ese momento, digamos, tenía esa visión de generar también unos compromisos de parte de candidatos y candidatas presidenciales del momento, también lo vimos como una propuesta que pudiera generar que el cambio climático estuviera en la agenda pública del país. Y de allí surge un proyecto que se llama Colegios al Clima con el País, precisamente. Entonces, desde ClimaLab lo que hacemos es invitar a instituciones educativas públicas y privadas de los niveles de educación preescolar, primaria, básica, media, a vincularse a este tema de cambio climático, pero no solamente desde
el espacio concreto del currículo o el espacio, digamos, concreto de las clases, sino también vincular incluso a las directivas, al personal administrativo, operativo y algo muy importante, a las familias, a que generen estos abordajes sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático de manera muy integral. Entonces, Colegios al Clima con el País es un proyecto que precisamente tiene como estrategia brindar espacios formativos y reflexivos en torno a este tema de cambio climático, de cómo incluir un enfoque climático y también de sustentabilidad en los colegios, generando, ojalá, digamos, a mediano o largo plazo, una integración efectiva del cambio climático en el currículo escolar, pero también una integración de esas visiones de sustentabilidad, de abordajes, como ya lo decía, de lo que está haciendo el colegio a nivel administrativo y operativo, ¿sí? No sé, cómo funcionan las rutas del colegio, el tema de, por ejemplo, el uso de la energía, el uso del agua, la medición de la huella de carbono, entre otros. De esta manera nosotros concebimos al proyecto Colegios al Clima con el País como un proyecto precisamente que busca generar una propuesta integral en la que no solamente en las clases abordemos este tema del cambio climático, sino que efectivamente también en los procesos y en las acciones que genera el colegio se vea que ese abordaje es coherente, ¿no?, con lo que se está haciendo dentro de las clases. Inteligencia climática, diríamos, una forma de instalar e instaurar una discusión que es absolutamente fundamental, que no podemos esquivar en las empresas, en la administración pública, en las agremiaciones, en los sindicatos, en las ONGs, en las comunidades indígenas y locales. Nadie está exento de esa conversación. Y mi pregunta sería, ¿conversan ustedes en casa acerca de cambio climático? ¿Hablan con sus hijos acerca de lo que probablemente van a tener que enfrentar? Y lo hacen de una manera constructiva, buscando soluciones y no como a veces me pasa a mí en casa, que me dejo llevar por el pesimismo, entonces ya me tienen prohibido hablar del tema, especialmente los domingos a las 5 de la tarde, la hora del apocalipsis. Eh, Quiero preguntarle a Johanna el tratamiento del tema de la educación más abierta, más informal en las redes sociales, porque las redes sociales en este momento son el caos, digamos, donde pues todos hablamos, decimos lo que queremos, acusamos a quien queremos de ser culpables de todo lo que nos pasa, o hacemos propaganda de nuestros propios intereses, o decimos lo que se nos ocurre. Es decir, esa es la ventaja y la desventaja de las redes sociales. ¿Qué tanto la educación está considerando, la educación ambiental, está considerando las redes sociales y las nuevas tecnologías como espacios para construir conciencia, conocimiento acerca del cambio climático? Y con esto seguramente ya vamos terminando nuestra conversación. Sí, yo soy una convencida, yo digamos que soy también un poco apasionada por el tema de las comunicaciones y aprendiendo constantemente sobre el tema. Considero que efectivamente las redes sociales, todas estas herramientas tecnológicas y más ahorita con la pandemia, ustedes saben, estamos solamente, o es digamos como uno de nuestros nichos básicos ahorita, la virtualidad. Es supremamente importante la función de los medios de comunicación, pero también de las personas que generan, digamos, información en estos espacios de las redes sociales. Pero entonces, ¿qué tipo de información es la que se está compartiendo en este momento? ¿De qué forma está sustentada esa información? Y algo en lo que la educación debe trabajar mucho es en dar las herramientas también para que las personas, nuestros estudiantes y en general pues todo el mundo pueda reconocer y diferenciar la información verídica de la que no es verídica, porque ahorita pues tenemos un flujo de información inmenso, pero entonces es precisamente saber si esa información está basada, tiene argumento, digamos tiene alguna base científica también, eso es muy importante. Y hace poco conversaba yo también en esta iniciativa, en el marco de la iniciativa de Colegios al Clima con el País, hicimos un webinar que se llamó Acción Climática en la Escuela, donde tuvimos dos invitados muy especiales, que son Francisco Vera,
que tal vez varios de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, por favor búsquenlo en redes. Es un niño de 11 años que ha venido trabajando activamente en estos temas ambientales, de cambio climático. Él fundó una organización que se llama Guardianes por la Vida, y a través de sus redes sociales él también busca informar, busca generar conciencia, compartir reflexiones y también incluso posturas frente a los temas. No solamente se queda en compartir la información, sino también generar una postura frente a temas tan álgidos como es el tema del fracking, el tema del uso de plásticos de un solo uso, entre otras. Y también tuvimos como invitada a Sofía. Sofía es una chica de 18 años que también es activista climática, y ustedes la buscan en Instagram, Sofía Gutiérrez, y también a través de sus redes sociales busca hacer campañas. Además de eso muestra datos científicos en los que se basan toda la información que ella comparte respecto a temas como este tema del cambio climático, la deforestación, entre otros. Entonces yo creo que las redes sociales y las jóvenes debemos generar, pues digamos, como también una conciencia y un conocimiento respecto al buen uso, ¿no? Y para eso también está la educación. Nosotros como educadores debemos generar también una visión, no solamente de decir, no, pues no uso de las redes sociales. De igual manera, la invitación es para las familias, para ustedes, que no siempre el uso del celular y de las redes sociales debe ser vista de forma negativa, sino que también en el caso, digamos, en base en un análisis que podamos hacer en nuestras familias, de si es efectivo o no el uso de esas redes sociales, pues si se lo permitimos a esos niños, niñas, en unas edades, pues digamos, como indicadas, también se pueden utilizar como una herramienta muy buena para que se generen como todos estos abordajes, que puedan entender un poco más lo que está pasando en el mundo. Y algo que quisiera también comentar es el tema del pesimismo, que lo decía un poco Brigitte ahorita. En redes sociales y en internet, básicamente, nosotros encontramos muchas noticias que hablando, por ejemplo, del tema del cambio climático, de la crisis ambiental o planetaria, que son catastróficas. Entonces también debemos generar unas propuestas que permitan que no solamente nuestros niños y niñas vean esto de una forma apocalíptica, como nos decía Brigitte, sino que también veamos en estas crisis las oportunidades que hay. ¿Para qué? Para unirnos, para conectarnos, para generar transformaciones, para vincularnos a alguna iniciativa de estas que hay por montones. Yo podría decir la que les comentaba de estos chicos, Guardianes por la Vida, Fridays for Future, Pacto por el Clima, Climalab también les da la súper bienvenida para que se vinculen. Entonces yo creo que hay que utilizar estas herramientas de forma muy consciente, pero también no verla como de forma muy negativa ni prohibirla, porque no siempre es bueno, ¿no? Conversaciones, conversaciones. Yo creo que a lo que estamos abocados en estos días es a tratar de escucharnos mejor, a tratar de respetar mucho las preguntas y las opiniones de las personas, a cuestionar con respeto las interpretaciones que hacemos de las distintas circunstancias, porque es muy fácil asumir posiciones acríticas o posiciones sencillas. A mí, por ejemplo, me preocupa ver a Francisco capando tanta clase por estar en eventos y hacer sus presentaciones, pero valoro mucho la presencia de los jóvenes y de los niños diciendo, bueno, ¿y ustedes adultos a dónde están llevando este planeta? Como lo hace Greta Thunberg en los eventos internacionales. Una respuesta cortica. Como en la educación siempre existe la pregunta de quién educa a quién y cómo se hace esa eh, construcción de propósitos educativos. ¿Qué tanto hoy en día la educación en Colombia está abordando una visión de construcción crítica del cambio ambiental? Y si no lo está haciendo, ¿qué hay que hacer para que se dé? Bueno, algo muy importante en esta discusión de quién educa a quién es que es necesario
el diálogo que se establezca, ya lo decía en algún momento, el diálogo entre saberes, y estos saberes tienen que ver también con el diálogo que sea entre las diferentes generaciones. Es muy importante no solamente concebir que la educación sea en un solo sentido, ¿sí? Que el educador es la persona adulta que ya ha sido formada en la universidad, además no, sino que el flujo del conocimiento se da en doble sentido, entonces también es importantísimo poder generar esos diálogos, esas discusiones y esos aprendizajes, por ejemplo, de las presentes generaciones, ¿no? De qué están haciendo los niños, niñas y jóvenes, de qué forma nosotros podemos innovar en nuestras acciones, para nosotros que de pronto vivimos en otra época donde no había, como ya lo decíamos, las redes sociales, bueno, de qué forma podemos utilizar estas otras herramientas, de qué forma nosotros nos podemos también dejar influenciar de esa energía que tienen estas nuevas generaciones, de ese activismo, de un activismo que no tiene que ser perfecto, porque digamos que estamos en constante construcción también, digamos que la idea es no llegar como a los extremos, necesitamos un activismo que sí sea disruptivo, que sea revolucionario, pero que no tiene que ser perfecto, que tiene que ser también basado en las construcciones y en las relaciones que encontramos también habilidades de otras personas que de pronto pueden complementar las nuestras. Y en este momento yo creo que la educación precisamente debe llevarnos a superar un poco esa visión de la crisis y a identificar en ella las oportunidades y también a superar ese pesimismo, porque ¿qué está pasando? Ese pesimismo precisamente nos está limitando nuestra capacidad de actuar y debemos generar también unas herramientas para que las personas en general, no solamente en la educación formal, sino también en la educación informal, tengamos las herramientas para tomar esas decisiones, para saber, por ejemplo, aspectos tan importantes como generar un análisis de por quién vamos a votar y de aquellas personas que son más arriesgadas, también que se lancen a estos puestos y a estos espacios de toma de decisión que es tan necesario. Entonces, yo creo que la educación debe ir muy, muy en línea a generar ese tipo de abordajes y de construcciones, de fortalecimiento de las capacidades para que puedan generar unas perspectivas y unas posturas críticas frente a las situaciones que se están generando en este momento. Como ya lo decía, cuando se dé el momento de elecciones es muy importante saber, bueno, por quién vamos a votar. Esta persona de verdad tiene una perspectiva de ciudad, de cuáles son las condiciones, tiene una perspectiva, por ejemplo, de protección de los ecosistemas más importantes, tiene una perspectiva de fortalecer estos temas de la educación en los colegios. Entonces yo creo que debemos tener también esa visión muy crítica y muy prospectiva respecto a lo que es el fortalecimiento, digamos, a nivel personal de todos aquellos que están inmersos en estos diálogos y en estos que deberíamos ser todos, ¿no? Inmersos en estos diálogos en torno a las problemáticas ambientales o socioambientales más bien. Activismo climático de la mano de la profesora Johanna Cifuentes, educadora, experta en los temas de cambio ambiental. Johanna nos ha presentado un panorama que cuestiona un poco la forma en que estamos haciendo educación, nos hace preguntas que deben resonar muchísimo en las conversaciones en casa, las conversaciones en la administración pública, las conversaciones entre empresarios, porque todo el mundo tiene que pensar cómo vamos a construir ese mundo relativamente seguro, relativamente incierto, que viene para todos. Hemos hecho alguna prueba en este momento de la pandemia con resultados, creo que obviamente mixtos, dolorosos, aprendizajes, capacidades adaptativas, pero nada que ver con el tamaño del reto que implica el cambio climático. Quisiera invitar a Johanna a unas palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación a este espacio tan interesante, a esta conversación. La invitación es a que todas las personas que están escuchando en este momento, no solamente
compartan esta transmisión, sino que también se vinculen efectivamente a estos temas de educación. La educación ambiental, como ya lo decía, no es solamente algo que se deba ver en la escuela, sino que se debe ver en toda nuestra vida. Es una educación a lo largo de la vida, es un sentir, una forma de ver el mundo. Y también mi invitación, quería hacer acá una cuña. Nosotros estamos en este momento generando una iniciativa, participando en una iniciativa que se llama Promesa Climática, que es apoyada y liderada por el PNUD. Y les invito también a dejar su compromiso con el hashtag #Mi Promesa Climática es, porque esos compromisos nos van a permitir también tener una visión de qué es lo que queremos, no solamente para Bogotá, sino para nuestro país y también para el planeta en torno a estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias, Johanna, ya lo saben, mi promesa climática, ojalá que reflexionen acerca del tema. Un abrebocas para entrar a hablar de educación en temas ambientales en futuros programas. Espérenlos, que volvemos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Conversaciones en Casa, la casa en el planeta.